minutos, 6:04. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante y además, aunque no nos gusta, le da a la mayoría de peruanos por una falta de control en su alimentación. Yo tengo los antecedentes familiares que son diabéticos y yo a raíz de estos antecedentes también me cuido, no consumo azúcar en lo que puedo, pero también el tema de los carbohidratos, señores, porque mi papá no era muy dulcero, pero sí puede esos buen dientes y mucha harina, diría yo. Bueno, pero qué mejor el especialista. Para hablar de esto estamos con el doctor Raúl Manrique, nutricionista, quien además ha hecho estudios sobre la diabetes tipo 2 y nos puede dar mejores precisiones del tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, este tema de la diabetes es un tema lleno de mitos, llenos de inconsciencia. Como hace un momento estábamos conversando, la gente ha perdido conciencia de lo que come y de su estilo de vida. Hay 5.000 dietas que intentan hacer y 5.000 mentiras que se están autoengañando. Por ejemplo, yo contaba el ejemplo de mi papá que no era dulcero para nada y aún así le dio la diabetes. Es verdad, o sea, la diabetes, ¿por qué nos da? La diabetes da por lo que te estaba comentando, o sea, hay un grado de inconsciencia en relación a lo que uno come. No tiene que ver con un designio, una mala fortuna, que me tocó la diabetes, que qué pena de mí. No, no es así. Es una consecuencia de malos hábitos, de un mal hábito alimenticio muy implantado en nuestro país y en muchos países en realidad, que es simplemente el comer de una manera equivocada. En líneas generales, hacerle caso a los lineamientos generales de alimentación es un gran error, porque si uno ve la famosa pirámide nutricional, en la base de esa pirámide que están una serie de productos llenos de carbohidratos. Claro. Lleno de arroz, papa, fideo, maíz, trigo, choclo, y eso es justamente lo que origina la diabetes tipo 2. Es en realidad, está todo patas arriba. Inclusive son alimentos básicos de la sierra, ¿no? Donde que la mayoría se alimenta de su papa y su choclo y su queso. Ahí hay un gran error de hábito. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha sembrado, cosechado la tierra? ¿Lo has hecho alguna vez? No. Yo alguna vez lo intenté y es terriblemente difícil, es muy intenso. Físicamente hablando, es muy difícil. Entonces, si yo estoy haciendo una gran actividad física, necesito mucho combustible, mucho azúcar, mucho carbohidrato. Arroz, papa, maíz, choclo, trigo, quinoa, avena, etcétera, etcétera. Pero si yo estoy ya sentado en una oficina y como que estuviese quemando 5.000 calorías en la chacra, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a subir de peso. Claro. Con frecuencia tengo pacientes que me dicen, bueno, yo estoy sano, solo tengo un poquito de pancita, nada más. Y esa es una terrible falacia. Es un autoengaño, porque eso ya nos está indicando que algo están dando mal. No es un tema de gorditos, no es un tema de flaquitos, simplemente a cualquiera de ellos dos. De estilo de vida. Si uno tiene un estilo de vida equivocado, si todas las fines de semana toma cerveza, o se va, o come exceso de arroz, exceso de fideos, exceso de lácteos, incluso exceso de frutas. Puede tener complicaciones si es que no está dentro de un balance adecuado de alimentación. Ahora, la diabetes tipo 2 es una diabetes ya peligrosa, con mucho más riesgos que otras. Claro, la diabetes tipo 2 es una condición metabólica donde la persona tiene elevada su glucosa. La glucosa es como el dólar en una economía. Alimenta todo el cuerpo, alimenta el riñón, el hígado, el páncreas, porque viaja por la autopista que es la sangre. ¿Correcto? Entonces esa glucosa viaja y está alimentando todo el cuerpo. Pero cuando esa glucosa se eleva demasiado, se vuelve como la miel, se vuelve pegajosa y se empieza a pegotear justamente en el hígado, riñón, páncreas, en el sistema nervioso. Es por eso que el diabético, cuando empieza a complicarse su condición, pierde la función renal, pierde la vista, le amputan un pie, pierde la función del hígado, del páncreas, porque es esa glucosa que se está pegoteando en todo el cuerpo y lo va comiendo lentamente. Entonces se dice que es una enfermedad silenciosa, pero en realidad es una enfermedad de la inconsciencia de la persona que ya se da cuenta que algo le están dando mal, pero quiere seguir en ese mismo ritmo cotidiano de comer exceso de carbohidratos, exceso de harinas. ¿Cuáles son los síntomas que me dan una señal de que debo ir al doctor a medir el azúcar, como dicen, ¿no? Ya, ahí hay que ver dos puntos. Medir el azúcar es llegar 10 años tarde. ¿Sí? Si usted se mide el azúcar una vez al año, como muchos pacientes me dicen, yo me mido una vez al año, llegan al consultorio y me dicen, yo tengo controlado el tema de la diabetes porque me mido una vez al año la glucosa. Se va a su error, esa persona se va a enterar de que tiene diabetes ya demasiado tarde. Yo me lo hago 2 veces al año. Es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el elemento importante no es la glucosa. 10 años antes que se eleve la glucosa, se está elevando una hormona que se llama insulina. Lo que pasa es esto.
Si la glucosa sube, la insulina, que es lo que libera nuestro páncreas, se eleva para compensar. Entonces, la insulina es como que el transportador. Entonces, agarra esa glucosa y la introduce dentro de la célula. Y la glucosa, los niveles de glucosa en sangre vuelven a bajar. Entonces, mi glucosa sube, mi insulina sube para compensar. Pero llega un momento en que mi páncreas se agota, se cansa de producir tanta insulina y pierde el 50% de su capacidad de producir insulina. Ese día la persona debuta con diabetes, pero el problema de la insulina empezó 10 años antes. Entonces, es un error estarnos controlando solamente la glucosa, porque el día que se elevó la glucosa, nos hemos enterado que hemos debutado con diabetes, pero eso no es prevenir, es simplemente tener un cliente más. ¿Y qué otros exámenes entonces hay que hacerse muy aparte de esta medición que hacemos? Las opciones que tenemos son insulina basal, péptido C. ¿Sí? El péptido C es un examen que nos permite saber cómo está la producción de glucosa por parte de nuestro páncreas. A medida que nuestro páncreas empieza a perder la capacidad de producir insulina, el péptido C empieza a bajar. Es un modo indirecto en que uno puede saber. Y la hemoglobina glicosilada nos da el valor promedio de glucosa de los últimos 3 meses. Entonces puede que mi glucosa basal esté normal, pero durante el día está fluctuando en valores muy elevados. Entonces, la glucosa basal es el peor indicador que hay. No es que sea inútil, no, pero tiene que ser parte de un paquete de medicinas que tenemos que realizar. Otras cosas que he escuchado es el tema, por ejemplo, cuando tenemos en nuestras, el cuello, las axilas, oscuro. Se llama acantosis nigricans. Y unos dicen, te va a dar diabetes también. ¿Esto es mito o verdad? ¿O qué es? De todas maneras, es verdad, totalmente verdad. Acabo de ver un paciente que vino de Londres, 18 años. Se elevó 12 kilos, cuando se fue a Londres a estudiar, regresó acá, y ha bajado esos 12 kilos en menos de 2 meses, comiendo rico, sin pasar hambre, ¿correcto? Con mucha energía, con vitalidad, sin hambre. Y ha revertido la acantosis nigricans en 2 semanas. Y la acantosis nigricans es como que la piel acá en esta zona parece que estuviera sucia, ¿no? Y no es tu piel. Pero uno lo toca y es como una costra de color oscuro. Y uno cree que es suciedad, y no es suciedad. Con una alimentación correcta, que no es lo mismo que nos indican mayormente en los centros de salud, en los hospitales. Lamentablemente, la alimentación que le van a indicar ahí, lo que va a hacer es mantenerlo en ese mismo ciclo. La alimentación que se tiene que dar es una alimentación específica para revertir esta acantosis nigricans, que es una señal de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es justamente eso que te decía, la elevación de la insulina. La insulina se eleva y tu glucosa se mantiene, o sea, tu glucosa se está manteniendo por un sobreesfuerzo de tu páncreas. Entonces, cuando el páncreas se cansa de estar conteniendo esa glucosa, baja la insulina y la glucosa se eleva sin ningún control. Pero y cuando hablamos de niños que también son diagnosticados con diabetes, o sea, ¿cómo es? Porque hablamos de un niño que de una u otra forma está mucho más con el control alimenticio de los papás, ¿no? O también estamos cometiendo errores para que el niño le dé. No, si le mandan en la lonchera frugos, pan, gaseosa, no hay ningún control. O sea, nosotros podemos ser culpables de que el niño tenga diabetes a los 10 años, 12, 15. Tenemos niños de 10 años, acá en el Perú, 10, 12 años con diabetes tipo 2. Y en el mundo también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a comer mal. No estamos tomando conciencia, tomando control del problema. Estamos siendo inconscientes y dejando que el problema avance. Y yo te digo algo, esto es gravísimo. Algo tiene que hacerse porque en otros países, te pongo el ejemplo de México, es gravísimo el grado de sobrepeso, obesidad. Se estima que para dentro de 20 años, más del 80% de la población mexicana va a tener sobrepeso, obesidad. Nosotros ya estamos, según la encuesta del 2015, en el 57.7% de sobrepeso, obesidad. O sea, ya actualmente debemos haber superado el 60%. ¿La diabetes es hereditaria, mito o verdad? Verdad. Es verdad. Hay un componente genético. Es como que te diga, papá blanco, o de piel blanca, mamá de piel blanca, el hijo va a salir piel blanca. ¿Correcto? Pero puede haber otra parte genómica de piel oscura en algún momento y el hijo puede salir de piel oscura. Entonces hay un componente genético que lo predispone. Pero la diabetes en sí misma no es una enfermedad. No es una enfermedad. Por lo tanto, la diabetes se puede controlar y revertir sin medicamentos. Y eso es lo que yo hago, eso es algo que yo hago en el consultorio. En el consultorio doy un esquema de alimentación que te permita alcanzar justamente ese resultado.
Miren, qué interesante, porque mucho hablamos del diabético en el adulto mayor, en el adulto contemporáneo. Antes hablábamos de eso. Yo recuerdo hace 15 años yo veía pacientes con diabetes que tenían 40, 45 años. Ahora no, estoy viendo pacientes diabéticos que tienen 20, 25, 30 años. Incluso, como te comento, hay incluso pacientes adolescentes que ya tienen diabetes tipo 2. Y mucho más cuando tienen que estar hincando la insulina. Claro, hay otros métodos, pero son costosos, pero yo recuerdo papá que se metía pues la agujita al ombligo todos los días, hasta que se acostumbró, ¿no? Moradito. Ese es el problema cuando uno se acostumbra, ¿no? A veces llegan pacientes al consultorio y me dicen, yo tengo la glucosa controlada. Yo le digo, ¿cómo haces? Tomo mi medicamento puntualmente. Y yo me río porque yo le digo, si tú tuvieras la glucosa controlada, no tendrías por qué tomar medicamento. Claro. La idea es que la controles solo con alimentación y que la reviertas también con alimentación, sin medicamento. Podría ser parte de la, entre comillas, solución no, como usted dice que no lo llame enfermedad, pero parte de la solución sin necesidad de estar cincando y tomando medicinas. Exactamente. Como te comentaba hace un momento, yo he escrito un libro que se llama Control y Reversión de la Diabetes. Su primera edición ya está agotada, hemos sacado una segunda edición. Ese libro lo presentamos en el Colegio Médico. Perfecto. ¿No? Vamos a abrir los micrófonos para que la gente participe con nosotros al 212-5353. Aproveche si tienen sus dudas, señor, señora, y jóvenes. Qué triste que ya, Jimmy, hay que cuidarse, qué triste que, sí, pues era una enfermedad de adultos, de ancianos, pero no, tú y yo podemos estar en el rubro, pero bueno, yo sí me cuido. Gracias, tomamos un corte rapidito y volvemos con el 212-5353. De amarillo, y me ha subido la bilirrubina. Seguimos con Carlos Galdós. Cuando tú no estás. 6 de la tarde con 19 minutos, 6 de la tarde con 19. Estamos aquí hablando sobre la diabetes tipo 2. A sus consultas al 212-5353. Estamos con el doctor Raúl Manrique, nutricionista, quien además ha sacado un libro de lectura que puede servir mucho para el hogar y para conocer sobre esta enfermedad y las posibles alternativas, control y reversión. Así que de la diabetes adquiéralo también como parte. Yo recuerdo que en mi casa siempre tenemos algunos libritos también de consulta médica que nos pueden servir con esto de los mitos y verdades sobre determinados problemas de salud. Vamos con la primera llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Tu consulta importa, adelante. Aló. Te escuchamos, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita, soy el señor Hugo. Quería hacerle una consulta al doctor. De lo que ha dicho, hay muchas cosas de verdad que uno con la diabetes a veces no se controla del todo. Pero quería consultarle al doctor, ¿cuál es el problema que estoy sintiendo yo? El azúcar no, como dice el doctor, uno dice la tiene controlada, pero algún problema debo tener porque se me adormecen los dedos de la mano. Se me están comenzando a adormecer los dedos de la mano y en el brazo derecho siento un fastidio en el brazo. No sé si qué me podría decir el doctor. Hugo, antes que cuelgues, ¿con qué frecuencia te mides la glucosa? Yo me mido, doctor, casi 2 veces al mes, nada más. Ya, ok, ese es tu primer problema. Lo que pasa es que tú crees que tienes la glucosa controlada. Ese síntoma que me estás indicando muy posiblemente está demostrando que no la tienes controlada. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, primero que nada, hacerte un examen que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada te va a dar una idea de cómo está en promedio tu glucosa los últimos 3 meses, porque tu glucosa basal podría estar el día de hoy, la basal, normal. Pero ese mismo día puede haber subido a 300, bajado a 200, estar en 120, luego en 250, o sea, fluctúa. Si tú no te mides constantemente, al menos un día, inténtalo, o 2 días, mídete en ayunas, 2 horas luego del desayuno, 2 horas luego del almuerzo, 2 horas luego de la cena y sácate la hemoglobina glicosilada, porque lo que tú me indicas ya es un síntoma que no tienes la glucosa controlada. ¿Tomas algún medicamento? No sé si sigues ahí. Yo tomo la metformina y la glibenclamida. Glibenclamida, ay, ese medicamento sí, es un hipoglicemiante un poco fuerte. ¿Pero lo tomas porque te recetó el doctor o porque alguien te aconsejó? Que todo un doctor, porque a mí una vez se me había subido la glucosa y me mandaron una pastilla que tenía esos componentes y era cara. Y el médico me dijo, no, toma estas 2 ¿Y que no cuándo te recetó eso? ¿Ah? ¿Cuándo te recetó eso? Ya, eso me lo recetó ya, yo le estoy hablando hace como cerca de 1 año. Que tienes que ir a tus controles, porque posiblemente ese medicamento ya no es necesario para ti, o a lo mejor sí. Yo te recomiendo, tienes que ir al consultorio. Mi consultorio está
en calle Monterrey, toma nota, calle Monterrey 355, oficina 903, Chacarilla Surco, o llámame al 997 por WhatsApp si deseas, 997-116688, bien fácil. Perfecto, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas tardes, Capital contesta. ¿Aló? Adelante, baja el volumen de tu radio, por favor, y nos enganchamos contigo, porque si no ese eco no nos permite comunicarnos mejor. Ahora sí, adelante. Quería preguntarle al doctor, mi hijo, el mayor, ha tenido lo que tú comentaste antes, la mancha en el cuello. Ya. Ya, entonces lo llevamos y estaba casi sobre 100. Entonces le hicimos lo que dijo la doctora, le bajó, pero él sigue haciendo los ajustes y me he dado cuenta que de nuevo le ha salido. Entonces el doctor dijo que si puede dar, como me explico, cómo puede ser su alimentación, o sea, que el tipo de alimentación que debe tener, ¿no? Porque dice que la que dan en la, digamos, en la posta, eso lo mantiene, pero hay otra diferente. Correcto. ¿Cuál es su nombre? ¿Tu nombre? Charo. Ok, Charo, adelante. Charo, mira, efectivamente hay un estilo de alimentación totalmente diferente al planteado habitualmente, que es el que yo manejo, que es el de control y reversión de la diabetes tipo 2, ¿ya? El gran problema de las dietas, aparte que no funcionan, es que no son sostenibles en el tiempo. ¿Quién puede comer feo, desabrido, bajo en sal, bajo en grasa, bajo en calorías, poquito, 5 o 6 comidas al día? No tiene ningún sustento científico. O sea, ya se sabe que esa dieta no funciona, pero se sigue aplicando. Yo no entiendo por qué. Lo que funciona es un esquema sabroso, rico, que la persona esté bien nutrida, con energía, con vitalidad, que no pase hambre. ¿Cómo puede ser posible que una dieta lleve a pasar hambre al paciente? Pasar hambre no es saludable. Entonces la dieta no debería llevarlo a pasar hambre, tiene que ser un estilo de alimentación. Uno tiene que enfocarse en tener un estilo de alimentación de la cuna a la tumba. Eso es lo que funciona. Y ese estilo de alimentación tiene que ser sabroso, rico, de que yo piense en que voy a desayunar, almorzar, cenar y que se me haga agua a la boca. No que me dé cólera, que me sirvan pues un poquito de verduritas con un pollito sancochado, una papa sancochada, me da cólera. Por ejemplo, lo que puedo cambiar, algo que escucho mucho, no uses la sal tradicional, usa la sal de maras o otro tipo de sal que simplemente ni siquiera le cambia el sabor, pero no pierdo. Puede ser una opción, pero hay algo mucho más interesante que eso. ¿Cómo se revierte la diabetes a la luz de las actuales evidencias científicas? Esto no es una opinión mía, ¿no? Es una línea de investigación que plantea que comer grasas es lo que revierte la diabetes. Te explico algo más. ¿Hace cuánto existe el ser humano en el planeta Tierra? Hace 5 millones de años. ¿Hace cuánto tiempo existe la agricultura? Arroz, papa, fideo, maíz, trigo, choclo, leche, frutas, tal cual las conocemos. Hace apenas 8.000 años. ¿Qué comía el hombre antes entonces? Eso. Comía lo que cazaba, una lagartija, un conejo, un venado. ¿Me entiendes? O sea, comía grasa, comía colesterol. Es más, existe un gran mito. Se dice que el colesterol es una grasa, cuando el colesterol no es una grasa. El colesterol es fundamental para la vida. El primer alimento del ser humano, la leche materna, es elevada en colesterol. Y al paciente con diabetes le bajan el colesterol. O sea, el colesterol en sangre es una cosa, el colesterol que uno come es otra. Uno debe comer colesterol. El 75% del colesterol que tenemos en sangre lo produce nuestro hígado. Apenas el 25% viene por la dieta. Entonces, si yo como mucho colesterol, mi hígado produce menos y lo compensa. Si yo como bajo el colesterol, mi hígado produce más y lo compensa. Entonces, todo está compensado. Perfecto. Vamos con más llamadas. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señorita. Tu opinión importa. Le habla Mario Pasco de Chiclayo. Adelante, Mario. ¿Cuál es tu consulta? ¿Cómo está? Le quería consultar, doctor. Mire, yo tengo 17 años de diabético. Mi glucosilado siempre lo tengo a menos de 7. A veces me ha subido a 7 puntos y tanto, pero yo me mantengo en 7. Ahora, yo tomo 3 pastillas diarias. ¿Hay la posibilidad de que yo pueda usar insulina? ¿Qué pastillas usas? Amaril 2 por 1000 y Trayenta de 5 miligramos después de almuerzo. Bien, ¿cuál es el...? Mario. Mario, en principio tú tienes que tener tu glicosilada por debajo de 5.8, si no estás diabético. Si quieres vivir diabético y morir diabético, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. Lo estás haciendo muy bien. Si quieres sanarte, si quieres mejorar, si quieres sentirte mejor, si quieres
habría que ver si realmente tienes diabetes y qué grado de diabetes tienes. Pues lo que tienes que hacer es cambiar tu estilo de vida, cambiar tu estilo de alimentación. La diabetes se puede revertir, pero no haciendo lo que estás haciendo. El consumir pastillas pueden controlar los síntomas. El problema de controlar los síntomas es que la enfermedad continúa por abajo. El diabético tiene 5 veces más riesgo de un infarto que un no diabético, a pesar de tener su glucosa controlada. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar el síntoma, pero el proceso sigue por abajo. Es como que yo intente derribar un árbol y corto las ramas. ¿Cuándo cae ese árbol? Nunca. Entonces, la diabetes no se revierte, la diabetes no se controla sin medicamentos porque no se actúa sobre la raíz del problema. Claro. Controlo glucosa, controlo colesterol, controlo sobrepeso, controlo ovario poliquístico, controlo hipotiroidismo, controlo. Deriva, pero sigo controlando síntomas solamente. Aló. Solo estoy controlando síntomas. Cuando se cambian los roles, ¿cómo comprenden, no? Aló, buenas tardes, tu opinión importa. Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Tu consulta? Mi consulta es, disculpen, yo tengo un primo, mi hermano que es diabético y mi cuñado que también es diabético. Ya. Ya, yo soy una persona de baja estatura y soy gordita, ya. Pero yo en tiempo de verano me gusta, y siempre me gusta decir la verdad, me gusta consumir las gaseosas. Pero en tiempos de invierno, como ahora, en tiempos de invierno y otoño, no, solamente consumo lo que es hierba, la manzanilla, el anís. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sí, un poco menos de azúcar. ¿Ya? Pero me gusta, por ejemplo, las frutas, me gusta la sangrecita, comer la sangrecita. Yo de noche, por ejemplo, no como, solamente tomo mi lonchecito, que ni mi leche con cafecito o mi leche... ¿Leche con pan? Con cocoa. Y con un solo pan nomás, no te como, antes comía 3, 4, pero ahora solamente te como un solo pan. Okay. ¿Puedo sufrir, esa es mi pregunta, puedo sufrir mediante mi primo o mi cuñado que viven acá en mi casa de diabetes? Porque soy una persona gordita, pero de baja estatura. ¿Y haces tu control? No. ¿Nunca has hecho control? ¿Nunca te has ido a medir? No. Okay, para que una vez sí me hice control, una vez sí me hice control y me hizo pasar, pero me salió que era negativo, que no estaba, que no sufría de diabetes, pero después de ello que quiero que a ver que me quiten esa inquietud. Bueno, tiene los antecedentes del hermano y del primo, pero se cuida al comer aparentemente. No se cuida nada, lo que se está cuidando es está yendo directamente a enfermarse. Porque bueno, entonces usted sin azúcar. Usa azúcar, pero poca, come pan, toma gaseosa en verano. Ajá. O sea, el problema es que somos muy condescendientes con nosotros mismos. O sea, no asumimos el rol protagónico, queremos simplemente, si nos enfermamos, que nos den alguna pastilla y ya está. Pasa con mucha frecuencia. Mis pacientes me dicen, pero Raúl, ¿para qué voy a hacer esfuerzo si voy al seguro o voy a tal clínica y me dan mis medicamentos? Pero le digo, pero el medicamento, el medicamento controla tus síntomas, pero la condición sigue por el fondo, sigue avanzando y encima esos medicamentos inevitablemente cuando los tomas por mucho tiempo alguna contraindicación tienen. Muy bien. La gente vive resignada a su destino y eso es terrible porque no solamente con la salud, sino con muchas cosas. Vivimos resignados a que bueno, pues tiene que pasar. Claro. Y no es así. No es así. Doctor, si queremos justo esa asesoría que nos abra un poco los ojos porque veo que es todo un cambio, que a veces estamos con determinados mitos y verdades en la cabeza. No es tan difícil el cambio. Claro, hay que tomar conciencia de ello. ¿A qué número podemos llamar o ubicar en qué página para saber un poco más de Pueden verme en mi página raulmanrique.com o comunicarse por WhatsApp al 997 11 66 88